saludo. Mi nombre es Suslamna Cuello Álvarez. Soy monitora de la Escuela de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En este semestre estoy trabajando con el maestro Juan Toribio Milané en su sección de Matemática Básica, en conjunto con el monitor Samuel José Salomón Martínez. Hoy estaremos viendo el tema de resolución de problemas mediante ecuaciones y uso de diferentes softwares matemáticos como Symbolab. Contenidos que veremos en esta presentación son objetivo general, objetivos específicos, interrogantes, términos claves, saberes previos, ejercicios a resolver, ejercicios propuestos, conclusión, frase motivacional, recursos utilizados para realizar este material y la bibliografía consultada. El objetivo general de este material es adquirir los conocimientos fundamentales y procedimientos relacionados a aplicaciones de ecuaciones. También tenemos como objetivos específicos identificar y formular ecuaciones para problemas de aplicación, resolver ecuaciones algebraicas, identificar ecuaciones sin solución y por último utilizar softwares matemáticos para la resolución de problemas aplicados. Veamos cuáles son algunas de las interrogantes que nos podrían surgir al estudiar este tema. ¿Cómo interpretar un enunciado para plantearlo como una ecuación? ¿Qué es una ecuación? ¿Cómo resolver ecuaciones? ¿Todas las ecuaciones tienen solución? ¿A qué se llama dominio de una ecuación? ¿Cómo resolver una ecuación utilizando diferentes softwares? Los términos claves de este tema son despejar, ecuaciones, variable, igualdad, simplificar, dominio, aplicación. Para iniciar con la parte de contenidos o saberes previos, vamos a empezar definiendo qué es despeje. El despeje es un proceso sistemático cuyo objetivo es dejar una variable o incógnita sola en un lado de la ecuación o igualdad. Este procedimiento es muy útil si lo aplicamos correctamente y nos sirve para encontrar valores de variables contenidas en alguna ecuación. La regla fundamental que debemos de tomar en cuenta para poder hacer un buen despeje es realizar operaciones inversas en el orden adecuado y a ambos miembros de la igualdad. Esto último con el fin de que la igualdad no se vea afectada. ¿Para qué hacemos esto? Para aislar la variable deseada y siempre siguiendo las reglas matemáticas básicas. Veamos algunos ejemplos. Tenemos dos ecuaciones. La primera, A es igual a pi por r al cuadrado, donde A y r son variables. Sin embargo, A se encuentra aislada en el miembro izquierdo de la igualdad. Por lo tanto, A es una variable despejada. En el segundo caso tenemos 3xy menos 2z igual a 9. Aquí podemos identificar x, y z como variables, sin embargo, ninguna de ellas se encuentra despejada. Propiedades que se cumplen en la igualdad. Tenemos la propiedad reflexiva que nos dice que cualquier cantidad es igual a sí misma. Por ejemplo, a es igual a a o por ejemplo 7 es igual a 7. También tenemos la propiedad simétrica que nos dice que si A es igual a B, entonces B es igual a A. Básicamente nosotros podemos invertir el orden en el que tenemos los miembros de la igualdad y eso no va a afectar la igualdad en sí. Por ejemplo, x más 2 es igual a 7, entonces 7 es igual a x más 2. Tenemos la propiedad transitiva que nos dice que si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Veamos este caso, este ejemplo. A es igual a 5 y B es igual a 5, entonces A y B son iguales. Además, nosotros podemos operar la misma cantidad a ambos lados de la igualdad y esta seguirá siendo verdadera. Vamos a ver 4 ejemplos donde estemos sumando, restando, multiplicando y dividiendo la misma cantidad a ambos lados de la igualdad. En este primer ejemplo, nosotros estamos sumando 1 a ambos lados de la igualdad. En este de aquí estamos restando 1 a ambos lados de la igualdad.
Aquí, en este ejemplo, multiplicamos por 2 ambos lados de la igualdad y en este último caso estamos dividiendo entre 2 ambos lados de la igualdad. Recordemos que este último lo vamos a poder hacer siempre y cuando el número por el que vamos a dividir sea diferente de 0, ya que la división entre 0 en matemáticas no está definida. Veamos lo que es una ecuación. Una ecuación expresa que dos cantidades o expresiones son iguales, es decir, es una igualdad matemática que involucra una o más variables. Está compuesta por dos lados y esto lo vamos a ver con los siguientes ejemplos. Tenemos el lado izquierdo y el lado derecho, separados por un signo de igual. El objetivo al resolver una ecuación es encontrar los valores de las incógnitas que hacen que la igualdad sea verdadera. Para esto nos ayudamos del punto anterior, del despeje. Entonces veamos estos ejemplos. Aquí tenemos una primera ecuación que nos relaciona la distancia con la rapidez y el tiempo. Nos dice que D es igual a R por T o que distancia es igual a rapidez por tiempo. También tenemos esta segunda ecuación que nos dice que x al cuadrado menos 5 es igual a 4x. Una ecuación algebraica es aquella que contiene expresiones algebraicas como son polinomios, expresiones racionales, radicales y otros. También podemos identificar ecuaciones identidad. Estas son aquellas que cada número en el dominio de la ecuación es una solución. Básicamente, el dominio de una ecuación son todos los números que ella puede tomar. Vamos a ver un ejemplo. Tendríamos 2x más 2 igual a 2 por x más 1. Esto es una ecuación algebraica y el dominio de esta ecuación son todos los números reales. Vamos a desarrollarlo y aplicar distributiva aquí, en esta multiplicación respecto a esta suma, lo que nos deja con el lado izquierdo igual, así que lo reescribimos. 2x más 2 igual a el resultado de la distributiva que aplicamos aquí. 2x más 2. Podemos ver aquí propiedad distributiva. Entonces, aquí vemos que hemos llegado al mismo resultado a ambos lados de la igualdad. Esto quiere decir que sin importar qué valor tome la ecuación, ambos lados seguirán siendo iguales. Por lo tanto, el conjunto solución de esta ecuación son los números reales, al igual que su dominio. Veamos el ejemplo 1 de la sección 2.1 del libro Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica de Swakovsky y Cole. En este se nos pide resolver la ecuación 6x menos 7 igual a 2x más 5. Esta es una ecuación algebraica y su dominio son todos los números reales. Reescribimos la ecuación para trabajarla de este lado. Recordemos que lo que queremos hacer es despejar x para conocer los valores de x que hagan que esta igualdad sea verdadera. Entonces, también vamos a recordar que de las propiedades de la igualdad habíamos dicho que nosotros podemos operar una misma cantidad a ambos lados de la igualdad y esta se cumpliría. Entonces, aquí que estamos haciendo sumar 7 a ambos lados de la igualdad. 6x menos 7, que era lo que teníamos en el lado izquierdo, más 7, es igual a 2x más 5, que era lo que ya teníamos en el lado derecho, más 7. Simplificando aquí, vamos a ver el lado izquierdo, teníamos 6x menos 7 más 7 y nosotros sabemos que menos 7 más 7 es igual a 0, lo que nos deja con 6x más 0 y 6x más 0 es igual a 6x. Lo reescribimos aquí debajo. Entonces, en el lado derecho que teníamos 2x más 5 más 7 y nosotros podemos sumar términos semejantes. Es decir, aquí tenemos términos independientes que no dependen de x y podemos sumarlos. Nos quedaríamos con 2x más 5 más 7 y 5 más 7 es igual a 12. Bien, vamos a seguir despejando. En este caso, estamos restando 2x a ambos lados de la igualdad con el fin de poder dejar las x en el lado izquierdo. Entonces tenemos 6x menos 2x es igual a
lo que ya tenemos en el lado derecho, 2x más 12 menos 2x. Pasado esto, vamos a simplificar. Tenemos entonces suma de términos semejantes. En este caso, están operando con la variable, entonces podemos restar la parte numérica. Tenemos entonces, o los coeficientes, tenemos entonces 6x menos 2x es igual a 4x. Y aquí simplemente agrupamos con paréntesis, pero nosotros sabemos que como es una suma, podemos simplemente sumar 2x menos 2x que nos da 0 y más 12. O sea, tendríamos 0 más 12 que nos da 12. Ahora, para simplificar esta x de aquí, nosotros podemos dividir entre 4 a ambos lados de la igualdad, ya que nosotros lo vimos en la parte de propiedades y sabemos que es un paso válido, siempre y cuando no estemos dividiendo entre 0. Es decir, como lo podemos ver aquí, si x es igual a A, entonces x entre b es igual a A entre b, siempre y cuando b sea diferente de 0. Bien, ya con este paso planteado, podemos simplificar. Tendríamos entonces 4 entre 4 y nosotros sabemos que cualquier cantidad entre sí misma es igual a 1 siempre y cuando no sea 0. Y 1 por x nos da x. Esto es igual a 12 entre 4. 12 entre 4 es igual a 3. Entonces vamos a escribir nuestra solución. X es igual a 3. Lo que nos dice entonces que el conjunto solución es igual a 3. Es decir, el único valor que hace que esta igualdad se cumpla es x igual a 3. Bien, procedamos a hacer una verificación analítica y habíamos obtenido que x igual a 3 es el conjunto solución de esta ecuación. Entonces vamos a hacer una prueba para x igual a 3. Reescribimos la ecuación para realizar el procedimiento aquí debajo y tendríamos entonces una sustitución de x por 3. Es decir, que donde tenemos la x vamos a sustituir por 3. Bien, lo que nos deja con este paso de aquí, 6 por 3 menos 7 es igual a 2 por 3 más 5. Vamos ahora a realizar los productos. 6 por 3 es igual a 18 menos 7. Esto es igual a 2 por 3, que es igual a 6 más 5. Y simplemente tenemos que hacer la suma a ambos lados de la igualdad. Entonces tendríamos en el lado izquierdo 18 menos 7 que nos da 11 y en el lado derecho 6 más 5 que nos da 11 y se cumple la igualdad. Vamos a comprobar con un software el resultado que hemos obtenido. En este caso vamos a comprobar con Symbolab. Aquí en la pantalla principal de Symbolab realmente debería de aparecernos de esta forma sin el teclado. Y al darle a este recuadro que dice ingrese un problema, nos va a aparecer ya el teclado completo. Bien, aquí nosotros simplemente vamos a digitar el ejercicio, la ecuación. Vamos a tener entonces 6x menos 7 igual a 2x más 5. Y nos vamos a ir a ese apartado de aquí. Ir. Aquí se va a estar resolviendo el ejercicio. Y miren que nos dio la solución x igual a 3. Además de que podemos ver el paso a paso de cómo fue resuelto el ejercicio en el programa. Bien, entonces nos vamos a llevar este resultado a la diapositiva y vamos a hacer la comparación. Ok, entonces aquí tenemos el resultado que obtuvimos en Symbolab. Como podemos ver, nos dio que x es igual a 3. Y vamos a ver la solución que nos da el libro. Vamos a comprobar con el libro. Aquí vemos también que al ser un ejemplo nos dan el paso a paso y llegamos a x igual 3. También se hace la comprobación analítica probando con x igual 3 y vemos cómo le está 11 igual 11 y podemos confirmar
que el enunciado es verdadero, es decir, que se cumple la igualdad. Resolver ahora el ejercicio número 3 de la sección 2.1 del libro Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica de Swakovsky y Coll. En este se nos pide resolver la ecuación 3x entre x menos 2 igual a 1 más 6 entre x menos 2. Esta es una ecuación racional con dominio en todos los números reales menos el 2, ya que el 2 haría que el denominador sea igual a 0 y como hemos repetido varias veces en este material, nosotros no podemos dividir entre 0. Es decir, que este es un valor que nosotros no podemos tomar. Reescribimos la ecuación para realizar el procedimiento de este lado. Bien, recordemos que nuestro objetivo es despejar X y dejarla aislada, o sea, dejarla aislada a un lado de la igualdad. Entonces, podemos multiplicar por una misma cantidad a ambos lados de la igualdad y en este caso vamos a estar multiplicando por X menos 2. Bien, aquí tendríamos entonces en el lado izquierdo 3x sobre x menos 2, que era lo que teníamos previamente, por x menos 2. Y en el lado derecho de la igualdad tendríamos lo que ya habíamos escrito y multiplicado por x menos 2. Bien, aquí ahora podemos aplicar propiedad distributiva y distribuir este x menos 2 que está multiplicando respecto a esta suma. Lo que nos quedaría en el lado izquierdo nos quedaría igual y aquí simplemente nos quedaría 1 por x menos 2 más 6 entre x menos 2 por x menos 2. Vamos a simplificar. Entonces tenemos en el lado izquierdo 3x sobre x menos 2 por x menos 2. Y sabemos que x menos 2 entre x menos 2 es igual a 1. Lo que nos quedaría entonces 3x por 1 y lo escribimos aquí. Bien, aquí vamos a multiplicar 1 por x menos 2, que nos da x menos 2. Y de este lado tenemos 6 entre x menos 2 por x menos 2. Entonces tendríamos x menos 2 entre x menos 2 igual a 1, multiplicado por 6, 6 por 1 es igual a 6. Y lo reescribimos aquí debajo. Siendo de lo que obtuvimos anteriormente, entonces podemos hacer suma de términos semejantes, ya que tenemos términos independientes, menos 2 más 6. Esto nos lleva al siguiente paso. De 6 menos 2 es igual a 4. Entonces tenemos 3x es igual a x más 4. Podemos también restar x a ambos lados de la ecuación para intentar dejar las x expresadas en el lado izquierdo, como podemos ver aquí. Y pasamos a simplificar. Tenemos aquí entonces 3x menos x, sumamos los coeficientes que nos quedan 3 menos 1 por x, es decir, 2x. Y en el lado derecho tenemos x menos x, que sabemos que es igual a 0, y 0 más 4 es igual a 4. Si dividimos entre 2 ambos lados de la igualdad, vamos a tener 2 entre 2, que es igual a 1 por x igual a x. Y en el lado derecho tenemos 4 entre 2. Esto es igual a 2. Sin embargo, nótese que nosotros dijimos que x igual a 2 no es parte del dominio de la ecuación. Eso nosotros lo podemos comprobar de forma analítica. Entonces vamos a hacer la comprobación analítica del ejemplo número 3. Recordemos que el ejemplo nos pedía resolver la ecuación 3x sobre x menos 2 igual a 1 más 6 entre x menos 2. También dijimos que el dominio son los reales menos el 2. Vamos a pasar a la comprobación analítica. Reescribimos el ejercicio para realizar el procedimiento de este lado. Y lo primero que podemos hacer es reescribir este 1 como un 1 conveniente, es decir, x menos 2 entre x menos 2, ya que sabemos que cualquier cantidad dividida entre sí misma es igual a 1, siempre y cuando no sea igual a 0. Entonces, aquí tenemos fracciones con
denominador igual. Entonces simplemente tenemos que sumar el numerador, ya que el denominador es el mismo. Vamos a ir trabajando la parte derecha y la parte izquierda la vamos a ir dejando igual, ya que no estamos realizando ninguna operación de ese lado. Bien, tenemos entonces x menos 2 más 6, sumamos términos semejantes y nos quedaría x más 4 sobre x menos 2. Entonces, vamos a reescribir el numerador de forma que nos quedaría 3x más 4 menos 2x. ¿Esto por qué? Porque sabemos que 3x menos 2x es igual a x. Estamos reescribiendo esta x en una forma conveniente para distribuir el denominador. Eso lo vamos a hacer en la siguiente parte. De lo anterior teníamos esta expresión. Entonces nosotros podemos en el lado derecho distribuir este denominador de la siguiente forma. Tendríamos entonces en el lado derecho 3x sobre x menos 2 más 4 menos 2x entre x menos 2. Noten que 3x entre x menos 2 ya está a ambos lados de la igualdad. Es decir, que para que el lado izquierdo sea igual al lado derecho, esta expresión de aquí debería de ser igual a 0. Entonces vamos a buscar los valores de x que hacen que esta expresión de aquí sea igual a 0. Establecemos esa relación aquí. Tenemos entonces 4 menos 2x sobre x menos 2 igual 0. Como esa es una expresión racional, para que esto sea igual a 0, el numerador debe ser igual a 0. Entonces lo vamos a igualar a 0. Bien, miren aquí que dice que a entre b es igual a 0 si a es igual a 0. Entonces, simplemente tenemos que despejar la x en esta igualdad. Vamos a restar 4 a ambos lados de la igualdad. Tenemos entonces 4 menos 2x, que era lo que ya teníamos en el lado izquierdo, menos 4, igual a 0 menos 4. Y seguimos en la siguiente diapositiva. Entonces, lo que teníamos anteriormente, estábamos restando menos 4 a ambos lados de la igualdad. Y simplificando, tenemos 4 menos 4, que es igual a 0, menos 2x, igual a menos 2x en el lado izquierdo. Y en el lado derecho tenemos 0 menos 4, que nos da menos 4. Recordemos que queremos despejar x. Entonces vamos a hacerlo dividiendo entre menos 2 a ambos lados de la igualdad. Menos 2 entre menos 2 nos da 1. 1 por x nos da x. Y menos 4 entre menos 2. Recordemos que por ley de signos, si estamos dividiendo un número negativo entre un número negativo, nos dará como resultado un número positivo. Y 4 entre 2 nos da 2. Llegamos a la conclusión de que con la comprobación analítica, el resultado para que el miembro que teníamos anteriormente sea igual a 0, pues tendría que ser x igual 2. Sin embargo, el dominio no nos permite tomar ese valor. Así que ya nosotros hemos comprobado que 3x entre x menos 2 es diferente de 1 más 6x entre x menos 2 para el dominio de la función. Es decir, que el conjunto solución es un conjunto vacío. Pasemos ahora a comprobar el resultado que obtuvimos con un software matemático, en este caso Symbolab. Volvemos a la pantalla de inicio de Symbolab, donde vamos a estar ingresando el problema. Recordemos que lo escribimos en este recuadro. Aquí vamos a hacer uso del teclado que tenemos en Symbolab, ya que vamos a escribir fracciones. Y si nos damos cuenta, aquí tenemos un botoncito que nos permite escribir fracciones. Le vamos a dar. Entonces, en el numerador, que es lo que se marca por defecto, vamos a tener 3x entre, en el denominador escribimos x menos 2. Igual a 1 más, volvemos a poner las fracciones y tenemos 6 entre x menos 2. Ya digitado el ejercicio, vamos a darle a ir para que nos dé el resultado. Bien, aquí podemos comprobar que nos sale sin solución. Y también tenemos el paso a paso
de cómo Symbolab resolvió el ejercicio. Esto fue lo que obtuvimos del software matemático Symbolab, donde comprobamos que la ecuación no tiene solución. Ya hemos comprobado de forma analítica y con el software matemático. Ahora vamos a ver el resultado en el libro. Aquí podemos ver el paso a paso que se hizo para llegar a la solución, que les da x igual a 2. Sin embargo, cuando hacen la prueba con x igual 2, el denominador se vuelve 0, lo que ya sabemos que la división entre 0 no está permitida. Por lo tanto, x igual a 2 no es una solución para la ecuación. Por lo tanto, podemos decir que la ecuación dada no tiene soluciones. Toda esta retroalimentación podemos entrar al tema de problemas aplicados. Esto no es más que aquellos problemas que involucran la formulación y resolución de ecuaciones para representar y resolver situaciones del mundo real. Esto nos ayuda cuando necesitamos relacionar cantidades o cuando necesitamos encontrar una cantidad en específico. Para resolver problemas aplicados. Esto no es más que un paso a paso que podemos seguir para resolver los problemas. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que debido a la ilimitada variedad que se pueden presentar, es difícil expresar reglas específicas para hallar soluciones. Sin embargo, estas que vamos a mencionar pueden ser tomadas como una guía. Primero, debemos leer varias veces el enunciado, esto para tener una mejor interpretación del ejercicio y poder identificar la cantidad desconocida. Luego de identificada, debemos introducir una letra para denotar esta cantidad. Esta será nuestra variable. Si es apropiado, debemos hacer algún dibujo o esquema y poner leyenda. Identifiquemos palabras que indiquen operaciones matemáticas, como por ejemplo, si dice el doble de una cantidad, ya nosotros sabemos que esa cantidad está multiplicada por 2. O si dice la mitad de una cantidad, sabemos que esa cantidad debe estar dividida entre 2. También es bueno hacer una lista de los datos conocidos, junto con cualesquiera relaciones que contengan la cantidad desconocida. Una relación puede ser descrita por una ecuación en la que en los enunciados por escrito, en lugar de letras o números, aparecen en uno o ambos lados del signo igual. Luego debemos formular una ecuación que describa el enunciado. Resolvemos la ecuación formulada. Verificamos que la solución sea lógica. Este es un paso importante, ya que simplemente por observación y pensando un poquito debemos de tomar en cuenta si el resultado al que nosotros hemos llegado tiene sentido. Por ejemplo, si nosotros estamos calculando el tiempo y nos da un número negativo, ya sabemos que los tiempos no pueden ser negativos. Por lo tanto, eso nos da un indicio de que el ejercicio está mal formulado o que nosotros nos hemos equivocado en algún paso. Luego sigue una verificación analítica. Aquí probamos que el resultado que obtuvimos va acorde con la ecuación planteada. Hacemos una verificación con algún software matemático y por último verificamos con la respuesta del libro. Esto en caso de que el ejercicio sea impar. 1 de la sección 2.2 del libro Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica de Swakowski y Cole, en el que se nos pide un estudiante en un curso de álgebra tiene calificación de ese examen de 64 y 78. ¿Qué calificación en un tercer examen dará al estudiante un promedio de 80? Primero, debemos de leer el ejercicio al menos una vez más, de forma detenida para identificar qué es lo que se nos está pidiendo. En este caso, tenemos que se nos pide la calificación de un tercer examen, con el fin de que el estudiante tenga un promedio de 80. Por lo tanto, vamos al segundo paso. Identificamos que la cantidad desconocida es la calificación de un tercer examen y vamos a denotar como X a esta calificación. Paso 3. En este caso no es necesario hacer un diagrama o un esquema. Pasamos al paso 4, donde debemos de tomar los datos conocidos. ¿Estos cuáles son? La calificación del primer examen, que es igual a 64, la calificación del segundo examen, que es igual a 78. También sabemos que hay una relación entre la calificación promedio y las calificaciones que el estudiante ha obtenido. Calificación promedio es igual a la suma
de los 3 exámenes entre 3. Entonces tenemos la calificación del primer examen, 64, más la calificación del segundo examen, 78, más la calificación de un tercer examen que hemos denotado como X. Todo eso dividido entre 3. De la relación anterior, sabemos que la calificación promedio es igual a la suma de los 3 exámenes entre 3. Vamos a plantear la siguiente ecuación. La calificación promedio que el estudiante quiere obtener es de 80. Por lo tanto, vamos a tener la suma de los 3 exámenes entre 3 igual a 80. Por cuestiones de espacio, vamos a resolver la ecuación en una siguiente diapositiva para que todo el procedimiento nos quede en una misma diapositiva. Vamos a resolver la ecuación planteada. Recordemos que para resolver una ecuación lo que queremos es despejar la variable. Entonces, en este caso, vamos a multiplicar por 3 a ambos lados de la igualdad, como podemos ver aquí. Simplificando eso, tendríamos 64 más 78 más x entre 3 por 3. 3 entre 3 nos da 1. Y 1 por 64 más 78 más x nos da 64 más 78 más x. En el lado derecho de la igualdad tenemos 80 por 3. Realizando el producto, tenemos entonces que 80 por 3 es igual a 240 y en el lado izquierdo tenemos 64 más 78 más x. Sumemos términos semejantes. Entonces vamos a tener 64 más 78 que nos da 142 y el lado derecho se queda igual. Ahora podemos restar 142 a ambos lados de la igualdad. Entonces, en la izquierda tenemos 142 menos 142 que nos da 0 más x nos da x en el lado izquierdo. Luego tenemos en el lado derecho 240 menos 142 que nos da 98. Vamos a confirmar que este resultado nos dé un promedio de 80 al sustituirlo en la ecuación planteada. Probemos con x igual a 98. Reescribimos la ecuación para resolver el ejercicio debajo. Entonces pasamos a sustituir el valor de x por el valor encontrado en la ecuación. Tenemos entonces 64 más 78 más 98 entre 3 igual a 80. Vamos a sumar el numerador. Tenemos entonces que 64 más 78 más 98 nos da en el numerador 240. Esto dividido entre 3 debería ser igual a 80. Entonces vamos a seguir resolviendo el lado izquierdo. 240 entre 3 nos da 80. Por lo tanto, podemos comprobar que se cumple la igualdad. Pasemos ahora a comprobar este ejemplo con un software matemático. En este caso seguimos utilizando Symbolab. Ya en el software matemático vamos a ingresar el ejercicio. Entonces, ponemos las fracciones y escribimos 64 en el numerador más 78 más x y en el denominador escribimos 3. Esto igual a 80. Vamos a ir para que el software nos dé el resultado. Aquí vemos que x es igual a 98, además de los pasos que hizo el software para tener este resultado. Entonces, con el libro podemos ver el paso a paso que se realizó para llegar a la solución. Aquí debajo vemos que x es igual a 98 como solución y como directriz 7 tenemos la prueba. Recordemos que cada ejercicio que hacemos debemos de comprobar que el resultado obtenido cumple con la igualdad, cumple con la ecuación planteada. Se hace la comprobación y llegamos al promedio de 80. Estaremos realizando el ejercicio número 9 de la sección 2.2, página 77 del libro Álgebra de Trigonometría con Geometría Analítica de Sokowski y Cole, donde se nos dice que un estudiante de álgebra ha ganado 100.000 en una lotería y desea depositarlos en cuentas de ahorro en dos instituciones financieras.
Una cuenta paga 8% de interés simple, pero los depósitos se aseguran solo a 50.000. La segunda cuenta paga 6.4% de interés simple y los depósitos se aseguran hasta 100.000. Determina si el dinero se puede depositar para que quede completamente asegurado y gane un interés anual de 7.500. Recuerden que nosotros leemos el ejercicio para determinar qué es lo que se nos está pidiendo. En este caso, no se nos está pidiendo una cantidad en específica, sin embargo, se quiere realizar una relación mediante ecuaciones para determinar si el dinero se puede depositar y que gane un interés anual de 7.500. Entonces, vamos a los datos. Tenemos primero que la primera cuenta se debe depositar 50.000 pesos, porque dice que los depósitos se aseguran solo a 50.000. Entonces, vamos a denotarlo con la letra X y tenemos entonces que X es igual a 50.000. La segunda cuenta, los depósitos se aseguran hasta 100.000. Entonces, nosotros podemos depositar menos de 100.000 y como no sabemos exactamente cuántos que vamos a depositar, entonces vamos a hacer una relación mediante ecuaciones. Vamos a tener entonces que Y es igual a 100.000 menos X, que es la cantidad que estamos depositando en la primera cuenta. Vamos a sustituir X aquí, ya que nosotros sabemos que X es igual a 50.000 y nos quedamos con Y es igual a 100.000 menos 50.000. Haciendo la resta, entonces Y es igual a 50.000. Fíjese que X y Y son iguales, son ambos 50.000. Propiedad transitiva. Por lo tanto, X es igual a Y. Vamos a la solución. Lo primero es plantear una ecuación que me relacione lo que me está pidiendo el ejercicio. Esa es la ecuación que los relaciona. Tenemos la cantidad depositada en la primera cuenta por el 8% de interés simple, que escrito en decimales es 0.08, es decir, 8 dividido entre 100, más Y, que es la segunda cuenta, la cantidad depositada en la segunda cuenta, por su respectivo interés, 6.4%, escrito en decimales, 0.064, 0.064, igual a 7.500. Entonces, nosotros sabemos que Y es igual a X. Entonces, podemos sustituir Y por X, que es lo que estamos haciendo en este paso. Además, conocemos los valores tanto de X, entonces podemos sustituirlos en la ecuación. Sustituimos, entonces tendremos 50.000 por 0.08 más 50.000 por 0.64, igual a 7.500. Realizando los productos, tenemos entonces 50.000 por 0.08 nos da 4.000 y 50.000 por 0.064 nos da 3.200. Entonces, simplemente nos queda sumar en el lado izquierdo de la igualdad. Esto nos da 7.200, que es diferente de 7.500. Entonces, la cantidad que nosotros podemos depositar no me va a generar un interés anual de 7.500. Por lo tanto, decimos que no es posible. Esta solución también nos sirve como una comprobación analítica, ya que nosotros hicimos una relación lógica que nos lleva a un absurdo matemático. Ahora a comprobar este resultado con un software matemático. En este caso vamos a estar utilizando Wolfram Alpha. Aquí nos encontramos en la página principal de Wolfram Alpha. En este recuadro nosotros vamos a escribir nuestro ejercicio. Tenemos que X por 0.08 más Y por 0.064 debe ser igual a 7.500. Además, nosotros habíamos establecido en el PowerPoint que Y es igual a 100.000 menos X. Ok, entonces también habíamos dicho que X es igual a 50.000. Fíjese que para cada una de las relaciones yo estoy agregando una coma. Así yo le estoy indicando al software que esta es una ecuación, esta es otra y esta es otra. Bien, entonces vamos a calcular entrada en este apartado de aquí, en este signo de igual, y vamos a esperar que el ejercicio se resuelva en el software. Bien, con todas las relaciones planteadas, vemos que nos da varias soluciones, formas alternativas, representación del conjunto de soluciones.
Y aquí abajo, entonces tenemos soluciones. Nos dicen que no existe solución. Es decir, podemos comprobar con el software, no existen soluciones, es decir, que no es posible hacer el depósito y asegurar 7.500 de interés anual. La respuesta del libro la agregamos aquí mismo y nos dice, respuesta del libro para el ejercicio número 9, no es posible. El ejercicio 17 de la sección 2.2, página 78, del libro Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica de Sokowski y Cole, donde nos dice que dos niños están a 224 metros entre sí y empiezan a caminar uno hacia el otro en el mismo instante a un ritmo de 1.5 metros sobre segundo y 2 metros sobre segundo respectivamente. Debemos determinar cuándo se encontrarán y cuánto habrá caminado cada uno. Tenemos aquí un esquema del ejercicio donde vemos que el primer niño está caminando en este sentido y el segundo niño está caminando en este sentido. Están separados a una distancia de 224 metros. El primer niño está caminando a una velocidad de 1.5 metros sobre segundo y el segundo niño está caminando a una velocidad de 2 metros sobre segundo. Aquí entonces encontramos los datos. La velocidad del primer niño es 1.5 metros sobre segundo, la velocidad del segundo niño es de 2 metros sobre segundo y la distancia en la que están cada uno de los niños es 224, el uno del otro. Entonces, pasemos a la solución. Sabemos que distancia es igual a velocidad por tiempo, pero por la ley simétrica, propiedad simétrica, nosotros podemos expresar la d en el lado derecho y velocidad por tiempo en el lado izquierdo de la igualdad. Vamos a ir trabajando el ejercicio también simultáneamente, ya que el procedimiento es el mismo. Entonces, vamos a relacionar la velocidad sub 1, la velocidad del primer niño por el tiempo, tiene que ser igual a la distancia que caminará el primer niño. La velocidad sub 2 por el tiempo debe ser igual a la distancia que caminará el segundo niño. Entonces, podemos a cada uno dividir, en el primer caso, velocidad sub 1 a ambos lados de la igualdad y en el segundo caso, velocidad sub 2 a ambos lados de la igualdad. Tomando en cuenta que el paso que nosotros estamos realizando aquí es una división de una misma cantidad a ambos lados de la igualdad, siempre y cuando esa cantidad sea diferente de cero. Simplificamos. Tenemos velocidad sub 1 entre velocidad sub 1, sabemos que es igual a 1 por tiempo, 1 por t es igual a t. Y nos queda en el lado derecho distancia entre velocidad en ambos casos. Como nosotros conocemos ambas velocidades, vamos a sustituir. Bien, nótese también que el tiempo no tiene subíndice. Esto es porque ellos están caminando en el mismo instante, es decir, que cuando ellos se encuentren habrá pasado la misma cantidad de tiempo. Por lo tanto, los tiempos no tienen subíndice y vamos a determinar que son iguales, vamos a relacionar que son iguales. Entonces, aquí tenemos, para el primer caso, distancia sub 1 sobre 1.5 metros sobre segundo, ya que estamos sustituyendo la velocidad, y aquí igual. Entonces tenemos distancia sub 2 sobre 2 metros sobre segundo. Recordemos, propiedad transitiva, y si t es igual a distancia sub 1 sobre 1.5 metros sobre segundo y t es igual a distancia sub 2 sobre 2 metros sobre segundo, entonces nosotros podemos decir que distancia sub 1 entre 1.5 metros sobre segundo y distancia sub 2 entre 2 metros sobre segundo son iguales. Lo podemos aquí. Esto es propiedad transitiva que vimos al principio de la presentación. Y ahora tenemos esta relación, que es con la que vamos a seguir trabajando en la siguiente diapositiva. Además de la relación que habíamos encontrado, también podemos establecer otra relación, y es que la distancia que caminará la niña más la distancia que caminará el niño debe ser igual a la distancia que los separa, 224 metros. Vamos a ir trabajando esta relación también. Entonces, podemos restar distancia sub 1 para dejar en el lado izquierdo distancia sub 2. Entonces vamos a restar distancia sub 1 a ambos lados de la igualdad. Y simplificando, entonces tenemos que distancia sub 2 es igual a 224 metros menos la distancia sub 1. Con estas dos relaciones, entonces podemos proseguir con el ejercicio. Tenemos por aquí las relaciones que habíamos encontrado y lo primero que nosotros podemos ver es que la distancia sub 2 nosotros la tenemos expresada
en función de distancia sub 1. Así que el siguiente paso será sustituir distancia sub 2 en esta igualdad. Tenemos continuación entonces, y ya aquí está sustituido distancia sub 2 en función de distancia sub 1 en la igualdad. Bien, entonces, ahora recordemos que lo que nosotros queremos hacer es dejar expresado una variable a un lado de la igualdad. Queremos despejar. Por lo tanto, nosotros podemos multiplicar por 1.5 metros sobre segundo a ambos lados de la igualdad, que es lo que estamos haciendo en este siguiente paso. Multiplicamos por 1.5 a ambos lados y simplemente nos quedaría simplificar. Aquí que nosotros tenemos 1.5 metros sobre segundo entre 1.5 metros sobre segundo nos da 1 por distancia sub 1 igual a distancia sub 1. En el lado derecho se está operando 1.5 entre 2 que nos da 3 cuartos, metros sobre segundo entre metros sobre segundo nos da 1. Entonces no lo marcamos. Bien, ahora tenemos esta expresión y nosotros podemos, con la propiedad distributiva, distribuir esta multiplicación respecto a esta resta. Entonces nos quedaría de esta forma. El lado izquierdo, perdón, se está quedando igual, ya que no estamos operando en él. Y aquí simplemente tenemos la distributiva. Lo que tenemos de la diapositiva anterior. Entonces, recuerden que lo que queremos es dejar la variable a un lado de la igualdad. Por lo tanto, nosotros podemos sumar d sub 1 por 3 cuartos a ambos lados de la igualdad. Tendríamos entonces en el lado derecho 224 metros por 3 cuartos menos d sub 1 por 3 cuartos más 3 cuartos por d sub 1. Recordemos que la multiplicación es conmutativa, entonces expresar d sub 1 por 3 cuartos es lo mismo que 3 cuartos por d sub 1. Entonces, esto de aquí es una cantidad restando por sí misma, entonces nos da 0. Por lo tanto, nos quedaría de esta forma. Aquí simplemente tenemos que operar, en este caso sumar términos semejantes. Recordemos que 1 nosotros lo podemos marcar como 4 entre 4. Por lo tanto tendríamos 4 cuartos más 3 cuartos son 7 cuartos. Y esta multiplicación de aquí también la podemos realizar. Multiplicamos numerador 224 por 3 y lo dividimos entre 4. Así llegamos a este paso. 7 cuartos, como habíamos dicho, y este producto nos da 168 metros. Ahora, nosotros, como les decía, queremos dejar de sub 1 con un coeficiente igual a 1. Entonces, vamos a multiplicar por el recíproco de esta fracción. El recíproco de esta fracción es 4 séptimos. Entonces, aquí tenemos una multiplicación que nos da 4 entre 4 es igual a 1, 7 entre 7 es igual a 1. Entonces tenemos 1 por 1 por d sub 1 que nos da d sub 1. Y pasamos a hacer también la multiplicación de este lado, el producto. Como resultado tenemos que la distancia que debe caminar el primer niño es de 96 metros. Pasemos entonces a encontrar los demás valores. Teníamos esta relación. D sub 2 es igual a 224 metros menos D sub 1. Si nosotros sustituimos el valor que encontramos de D sub 1, tendríamos esta expresión. D sub 2 es igual a 224 metros menos 96 metros. Restando, aquí son términos semejantes, entonces restando tenemos D sub 2 es igual a 128 metros. Ya tenemos la distancia que debe caminar el segundo niño. Además teníamos esta relación, D sub 1 más D sub 2 es igual a 224 metros. Como ya conocemos tanto D sub 1 como D sub 2, podemos sustituir. Y tenemos entonces 96 metros más 128 metros es igual a 224 metros. Al hacer esta suma de términos semejantes, llegamos a que la igualdad se cumple, ya que nos da 224 igual a 224 metros igual a 224 metros. Además teníamos esta relación, que es que el tiempo es igual a la distancia que camina el primer niño sobre 1.5 metros sobre segundos. Sustituyendo tenemos entonces 96 metros sobre 1.5 metros sobre segundo
96 entre 1.5 nos da 64, metro sobre metro nos da 1, de que tenemos 64 por 1, y además tenemos 1 entre 1 sobre segundos. Esto, por ley de los extremos, entonces nos quedaría segundo multiplicando. Y por ende llegamos a este resultado, t igual a 64 segundos. Vamos a comprobar también que la relación con la distancia sub 2 y la velocidad sub 2 nos da el mismo resultado. Como les decía, el tiempo en el que se van a encontrar es el mismo. Entonces, simplemente tenemos que sustituir y llegamos al mismo resultado. Aquí tenemos los resultados en esta esquina inferior izquierda y la respuesta obtenida ya expresada de una manera correcta. A se encontrarán pasados 64 segundos y B, ellos tendrán que haber caminado 96 metros y 128 metros respectivamente. Comprobamos con la respuesta del libro también y pasamos a revisar el software, a comprobar con un software matemático, en este caso Microsoft Mathematics. Aquí ya estamos en el software matemático. Nosotros que estamos trabajando con ecuaciones vamos a ir a este apartado. Pero antes de entrar, me gustaría que vieran que aquí en la izquierda tenemos diferentes opciones dependiendo del área en el que estamos trabajando. Por ejemplo, para cálculo, estadística, trigonometría, álgebra lineal, y estas son opciones para matemática estándar. Entonces, tenemos también que estamos trabajando en números reales y en grados. Vamos aquí entonces a este menú y vamos a estar trabajando, en primer lugar, un sistema de dos ecuaciones. Así que aquí vamos a darle, vamos a poner resolver sistema de dos ecuaciones. Escribimos nuestra primera ecuación. D sub 1 más D sub 2 es igual a 224. También tenemos entonces la relación que D sub 1 entre 1.5 es igual a D sub 2 entre 2. Le damos a resolver y tenemos aquí los resultados. Nos dice que la distancia del primer niño es igual a 96 y la distancia del segundo niño es igual a 128. Vamos a comprobar también las relaciones que teníamos con el tiempo. Volvemos a poner sistema de dos ecuaciones. Entonces tenemos que el tiempo es igual a la distancia sub 1 entre 1.5. Para colocar los subíndices, como yo lo estoy haciendo, simplemente se le tiene que dar guión bajo. Y inmediatamente el software lo va a detectar como un subíndice. Entonces, también sabemos que la distancia es igual, la distancia sub 1 es igual a 96. Vamos a dar a resolver y tenemos aquí que el tiempo entonces es igual a 64. Para comprobar también vamos a hacer lo mismo con la segunda relación que tenemos. Tiempo es igual a distancia sub 2 entre 2 y la distancia sub 2 sabemos que es igual a 128. Resolvemos y llegamos a que el tiempo es el mismo como habíamos planteado en el ejercicio. El tercer ejercicio que vamos a realizar, en este caso ejercicio 21 de la sección 2.2, página 78 del libro Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica de Swakovsky y Cole. Nos dicen, un niño puede remar en un bote a un ritmo constante de 5 millas por hora en aguas en calma, como se indica en la figura que veremos más adelante. Él rema corriente arriba durante 15 minutos y luego corriente abajo y regresa a su punto de partida en otros 12 minutos. ¿Qué debemos encontrar? La rapidez de la corriente y nos piden encontrar la distancia total recorrida. Vamos a ver la figura. Tenemos entonces el niño que va a 5 millas por hora en esta dirección, pero la velocidad neta corriente arriba es igual a 5 menos x millas por hora. X millas por hora es la rapidez de la corriente. Aquí también tenemos en la otra dirección, cuando él va corriente abajo, la velocidad neta es igual a 5 más x millas por hora.
en este caso igual x millas por hora, es la velocidad de la corriente. Pasemos a ver los datos que tenemos. La velocidad sub 1, que es cuando el niño va corriente arriba, tenemos 5 millas por hora menos x millas por hora. La velocidad sub 2, que es cuando el niño va corriente abajo, tenemos 5 millas por hora más x millas por hora. También sabemos que el tiempo que se toma corriente arriba es 15 minutos. Sin embargo, podemos darnos cuenta que las unidades de medidas no se corresponden, ya que la velocidad está expresada en términos de hora y el tiempo en minutos. Entonces debemos de hacer el cambio de unidades. Tenemos entonces que 15 minutos por una hora entre 60 minutos, ya que sabemos que una hora es igual a 60 minutos. Eso es un 1 conveniente que estamos multiplicando. Entonces tenemos minuto sobre minuto, que es 1. Entonces tenemos 15 por 1 entre 60, 15 por 1 es 15, entre 60 nos da un cuarto. Minutos entre minutos habíamos dicho que es 1, entonces tenemos un cuarto por hora. Es lo que tenemos aquí. El tiempo que se toma corriente abajo es igual a 12 minutos. Vamos a hacer el mismo procedimiento para llevarlo a las unidades de medida correspondientes, que es hora en este caso. Entonces, es el mismo procedimiento y llegamos a que el tiempo sub 2 o el tiempo corriente abajo es igual a un quinto de hora. Ahora sí, nosotros podemos pasar a plantear el ejercicio. Por eso llamamos solución y sustitución. Sabemos que la distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, la distancia debe ser igual a velocidad sub 1 por tiempo sub 1. Velocidad sub 1 sabemos que es 5 millas por hora menos x millas por hora. Entonces sustituimos. Además sabemos que el tiempo sub 1 es igual a un cuarto de hora. Bien, ahora podemos aplicar lo mismo para la velocidad sub 2 y el tiempo sub 2. Nos debemos de dar cuenta que la distancia aquí no va a cambiar, ya que lo único que está cambiando es la velocidad y el tiempo que él toma para recorrer la misma distancia. Entonces, la distancia es igual a velocidad sub 2 por tiempo sub 2. Y simplemente sustituimos de los datos que habíamos encontrado para plantear el ejercicio en la siguiente diapositiva. Entonces, dejamos aquí a la izquierda las relaciones que habíamos encontrado con la distancia y podemos pasar a decir que distancia es igual a distancia. Entonces, propiedad transitiva, podemos decir que 5 millas por hora menos x millas por hora por un cuarto de hora es igual a 5 millas por hora más x millas por hora por un quinto de hora. Bien, entonces vamos a distribuir un cuarto de hora en el lado izquierdo, en la multiplicación, y en el lado derecho también vamos a distribuir el producto. Tenemos entonces que 5 millas por hora por un cuarto de hora menos x millas por hora por un cuarto de hora es igual a 5 millas por hora por un quinto de hora más x millas por hora por un quinto de hora. Vamos a simplificar. Tenemos aquí 5 cuartos y hora entre hora que nos da 1. Entonces tenemos 5 cuartos por millas menos x por un cuarto es igual a x entre 4 o como yo lo tengo planteado aquí, un cuarto por x, no importa. Tenemos entonces hora entre hora es igual a 1 y simplemente nos quedan millas. De este lado es lo mismo. Simplemente tenemos que simplificar de igual forma como lo hicimos en el lado izquierdo y llegamos a este resultado. Seguimos entonces que recordemos que nosotros queremos dejar expresado la variable a un lado de la igualdad. Entonces vamos a sumar x, un cuarto de x millas a ambos lados de la igualdad. Y simplemente tenemos 5 cuartos de millas menos un cuarto por x de millas más un cuarto por x de millas. Esto nos da 0. Entonces simplemente nos quedaría 5 cuartos de millas igual a una milla más un quinto x millas más un cuarto x millas. Entonces, sumando términos semejantes, tenemos en el lado derecho una milla más 9 veinteavos x millas.
teníamos de la diapositiva anterior. Entonces vamos a restar una milla a ambos lados de la igualdad para dejar en el lado derecho solamente los términos que contengan la x. Tenemos entonces 5 cuartos millas menos una milla y en el lado derecho tenemos una milla más 9 veinteavos x millas menos una milla. Veamos el lado derecho. Aquí tenemos una milla menos una milla que es igual a 0 y en el lado derecho ya sabemos que simplemente nos va a quedar 9 veinteavos x millas. El lado izquierdo tenemos 5 cuartos menos una milla, 5 cuartos millas menos una milla. Entonces, este 1 nosotros lo podemos expresar como 4 cuartos y así trabajar las fracciones con cuartos, con el mismo denominador. Entonces tendríamos 5 cuartos menos 4 cuartos, que es igual a un cuarto. Vamos a simplificar todo. Bien, aquí lo que vamos a hacer en el siguiente paso es dividir entre 9 veinteavos millas a ambos lados de la igualdad, como lo podemos ver aquí. Tenemos un cuarto de millas entre 9 veinteavos millas igual a 9 veinteavos x millas entre 9 veinteavos millas. Vamos a ver el lado izquierdo. 9 veinteavos entre 9 veinteavos es igual a 1 y millas entre millas es igual a 1. Así que aquí nos quedaría solamente x, ya que tendríamos 1 por x por 1. Veamos ahora el lado izquierdo. Tenemos un cuarto de millas entre 9 veinteavos de millas. Millas entre millas nos daría 1. Y aquí entonces por ahí de los extremos podemos resolver esta división de fracciones. Y tenemos que nos da 5 novenos igual a x. También sabemos por la propiedad simétrica que esto es igual a x igual a 5 novenos. Vamos a sustituir x en las relaciones que habíamos hecho. Nótese que x es la rapidez de la corriente. Sustituimos y comprobamos analíticamente. Teníamos estas relaciones. Velocidad sub 1 es igual a 5 millas entre horas menos x millas entre horas. Y velocidad sub 2 es igual a 5 millas entre horas más x millas entre horas. Esto es cuando el niño va corriente arriba y corriente abajo respectivamente. Vamos a sustituir. Entonces, velocidad sub 1 es igual a 5 millas por hora menos 5 novenos millas por horas. Si nosotros sumamos, bueno, restamos los términos semejantes, entonces nos quedaría que la velocidad sub 1 es igual a 40 novenos millas por hora. Sustituimos también en la velocidad sub 2 y sumamos términos semejantes para llegar al resultado, que velocidad sub 2 es igual a 50 novenos millas por hora. Recordemos que teníamos la relación que distancia es igual a velocidad por tiempo. Vamos a trabajar ambos casos para llegar a que la distancia es igual y comprobarlo analíticamente. Entonces, sustituimos los valores. Vamos a tener que la distancia es igual a 2 veces la velocidad sub 1 por el tiempo. ¿Por qué se está multiplicando por 2? Ya que el ejercicio nos dice que el niño sale de un punto y regresa a su punto de partida. Es decir, que el niño va a recorrer la distancia 2 veces en ese tiempo. Por lo tanto, vamos a tener que multiplicar por 2. Bien, entonces, nótese también que aquí tenemos horas dividiendo y aquí la tenemos multiplicando. Es decir, que tenemos hora entre hora que nos da 1. Multiplicamos la fracción y simplificamos y llegamos a este resultado. 2 por 10 novenos millas y multiplicando esta parte de aquí, entonces tenemos que la distancia es igual a 20 novenos. Vamos a analizar el mismo procedimiento con los datos cuando el niño va corriente abajo. Multiplicamos por 2 de nuevo la velocidad y multiplicamos por el tiempo. En este caso, velocidad sub 2 y tiempo sub 2. Realizando el mismo procedimiento, llegamos a que esta multiplicación de aquí es igual a 10 novenos millas. Y multiplicando por 2, entonces tenemos que la distancia es igual a 20 novenos de millas. Ya hemos comprobado que la distancia son iguales, es decir, que se cumplió la igualdad y podemos concluir con que el ejercicio está bien planteado. Entonces, los resultados que obtuvimos.
A, la rapidez de la corriente es de 5/9 millas y B, distancia total recorrida es de 20/9 millas. Vamos a comprobarlo con un software, en este caso Microsoft Mathematics. Bien, volvemos entonces al software matemático y a la opción de resolver ecuaciones. Vamos a tener un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones y aquí en el primero, vamos hacia arriba, ok. En el primero tenemos que 5 menos x por un cuarto es igual, es igual a 5 más x por un quinto. Sabemos también que la velocidad sub 1 es igual a 5 menos x y la velocidad sub 2 es igual a 5 más x. Lo coloco de esta forma para que el software pueda reconocer las variables. Entonces, simplemente tenemos que darle a resolver. Aquí tenemos el resultado. X, que recuerden era la rapidez de la corriente, es igual a 5/9. La velocidad sub 1, que es cuando el niño va corriente arriba, es igual a 40/9. Y la velocidad sub 2, que es cuando el niño va corriente abajo, es igual a 50/9. También vamos a confirmar que la distancia es igual. Entonces, para eso vamos a ir a resolver un sistema. En este caso va a ser de 4 ecuaciones para poder ingresar en el software la suficiente información. Como primero tenemos que la distancia sub 1 es igual a 2 veces la velocidad sub 1 por el tiempo. Para no agregarle más variables al software, yo simplemente voy a sustituir por el tiempo sub 1, que sabemos que es un cuarto de hora. Luego tenemos que la distancia sub 2 es igual a 2 veces la velocidad sub 2 por, aquí también voy a colocar directamente el valor del tiempo sub 2, que es un quinto. Recuerden que las distancias son iguales. Sin embargo, para el programa matemático es bueno diferenciarlos aunque el resultado no esté igual. Esto es simplemente para que el software matemático no nos lo relacione de una manera correcta. Ahora vamos a decirle lo que sabemos de la velocidad sub 1 y la velocidad sub 2. Velocidad sub 1 nosotros sabemos que es igual a 40/9 y que la velocidad sub 2 es igual a 50/9. Y le damos a resolver. Vemos como la distancia sub 1 y la distancia sub 2 son iguales, 20/9. Por último, nos queda comprobar con el libro. Vimos que efectivamente la rapidez de la corriente nos dio 5/9 y que la distancia total recorrida a nosotros nos dio 20/9, que es lo mismo que 2 enteros, 2/9. Lo que pasa es que el libro lo está representando como un número mixto. Realizar el ejercicio 25 de la sección 2.2, página 78 del libro Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica de Swakovsky y Cole. Un agricultor piensa usar 180 pies de cerca para encerrar una región rectangular, usando parte de un margen recto de un río en lugar de cerca, como uno de los lados del rectángulo. Encuentra el área de la región si la longitud del lado paralelo al margen mide, y aquí vamos a tener 3 incisos. A, cuando el lado paralelo mide el doble de la longitud de un lado adyacente. B, cuando mide la mitad de la longitud de un lado adyacente. Y C, igual que la longitud de un lado adyacente. Ese es el esquema, el dibujo que nosotros podemos tomar en cuenta para realizar el ejercicio. Aquí podemos ver que este lado no tiene cerca, como dice el enunciado, sino que simplemente estamos trabajando con estos 3 lados del rectángulo. También nótese que en los incisos, el único lado que está variando es el lado
paralelo al río, es decir, este de aquí arriba. Para fines de realizar este ejercicio lo vamos a ir trabajando por inciso, vamos a ir haciendo la comprobación analítica por inciso también y al final vamos a unificar todas las respuestas que obtengamos y vamos a comparar con el libro. Entonces empezamos buscando los datos para el inciso A, donde nos dice que el perímetro va a ser igual a 180 pies. Esto no va a cambiar con los incisos. X es a lo que vamos a estar llamando lado corto en pies. El lado largo o el lado paralelo al río va a ser 2 veces el lado corto, ya que nos dice que es el doble de la longitud de un lado adyacente. Por lo tanto, el lado largo es igual a 2x. Por último, nos están pidiendo el área. Entonces, el área de un rectángulo es lado por lado, es decir, lado corto por el lado largo. Vamos entonces a plantear la ecuación. La relación sería la siguiente. El perímetro es igual a la suma de los lados. Solamente estamos sumando 3 lados ya que no tenemos cerca, como habíamos dicho, en el río. Entonces tenemos un lado corto más un lado largo que dijimos que son 2x más otro lado corto. Por eso tenemos x más 2x más x. Vamos a sustituir el valor del perímetro ya que lo conocemos, 180 pies. Esa es la ecuación que nosotros vamos a estar resolviendo. Entonces, vamos a sumar términos semejantes del lado derecho de la igualdad. Tenemos que 180 pies es igual a 4x. Por propiedad simétrica, vamos a dejar las x expresadas a la izquierda y vamos a dividir entre 4 a ambos lados de la igualdad. Recuerden que nosotros dijimos que podemos operar el mismo número a ambos lados de la igualdad. En el caso de la división, esto será así siempre y cuando no sea 0. Y simplificando, entonces tenemos lo siguiente. 4 entre 4 es igual a 1, por x es x, y 180 pies entre 4 es igual a 45 pies. Es decir, que x es igual a 45 pies, lo que es lo mismo que el lado corto es igual a 45 pies. En la diapositiva anterior teníamos estos datos. Sabemos que x o el lado corto es igual a 45 pies y que el perímetro es la suma de los 3 lados. También sabemos que el perímetro vale 180, entonces vamos a pasar a la comprobación analítica. Tenemos entonces que 180 es igual a 45 pies más 2 veces 45 pies más 45 pies. Entonces, haciendo el producto, 2 por 45 nos da 90 pies y sumamos los términos semejantes. Quedamos en que la igualdad se cumplió. Tenemos 180 pies es igual a 180 pies. Vamos a calcular el lado largo para expresarlo, eh, para expresar su distancia. Tenemos entonces que el lado largo es igual a 2 veces el lado corto, eso lo definimos en la primera diapositiva. Entonces, sustituyendo el lado corto, tenemos que el lado largo es igual a 2 veces 45 pies. Y por último, que el lado largo es igual a 90 pies, que es lo que vemos aquí. Dijimos que el área es igual al lado corto por lado largo. Sustituyendo, tenemos que área es igual a 90 pies por 45 pies. 90 por 45 nos da 4050 y pies por pies nos da pie al cuadrado. A confirmar estos resultados con el software matemático Microsoft Mathematics. Bien, ya en el software vamos a ingresar las ecuaciones. Vamos a hacer un sistema de 3 ecuaciones para poner todas las relaciones. Entonces, sabemos que el perímetro, o sea, 180, es igual a x, que es un lado largo, perdón, un lado corto, más el lado largo, más otro lado corto, la suma de los 3 lados. También sabemos que el lado largo es igual a 2 veces el lado corto, que es x. Luego entonces vamos a hacer la relación del área. El área es igual a x por, o sea, lado corto por el lado largo. Y resolvemos. Aquí vemos que el lado corto es igual a 45, el lado largo es igual a 90 y el área es igual a 4050. Vamos ahora a realizar el inciso B, donde la longitud del lado paralelo al río es la mitad de la longitud de un lado adyacente. Entonces, vamos a encontrar los datos
tenemos que el perímetro es igual a 180 pies, que no varía. X ahora es el lado largo en pies. El lado corto es igual a un medio del lado largo. Lado corto es igual a un medio de X, ya que lado largo es igual a X. Y tenemos el área de un rectángulo, que es lado corto por lado largo. Entonces vamos a ver la relación. Aquí tenemos que el perímetro es igual a la suma de los tres lados, es decir, dos lados que miden X y un lado que es el que es paralelo al río, que mide un medio de X. La ecuación que nosotros vamos a realizar es 180 pies igual a X más un medio de X más X. Entonces, simplemente podemos expresar estos unos como dos medios, ya que vamos a estar trabajando entonces fracciones homogéneas, es decir, fracciones que son medios. Bien, entonces simplemente vamos a tener aquí suma de los numeradores, estos son términos semejantes, entonces tenemos 180 pies es igual a 5 medios X. Si nosotros multiplicamos por el recíproco de 5 medios a ambos lados de la igualdad, vamos a tener lo siguiente. 180 pies por 2 quintos es igual a 5 medios X por 2 quintos. Aquí tenemos 2 entre 2, que es 1, y 5 entre 5, que es 1. De este lado solamente nos quedaría la X, y aquí vamos a hacer la multiplicación, el producto. Tenemos entonces que 72 pies es igual a X, o sea, por propiedad simétrica, X es igual a 72 pies. Recordemos que X es el lado largo, es decir, que aquí tenemos 72 pies y aquí tenemos 72 pies. Vamos entonces a pasar a una comprobación analítica. Sabemos ya que X es igual a 72 pies y que el perímetro, que es igual a 180, es igual a X más un medio de X más X. Entonces, comprobación analítica, sustituimos los valores que ya conocemos. 180 pies es igual a 72 pies más un medio por 72 pies más 72 pies. Entonces vamos a tener que 180 pies es igual a 72 pies, hacemos este producto, 72 medios es igual a 36 pies y seguimos más 32 más 72 pies. Bien, sumando términos semejantes aquí vamos a tener 180 pies igual a 180 pies, es decir que la igualdad se mantuvo. Vamos a calcular también el lado corto, que dijimos que es un medio del lado largo. Por lo tanto, el lado corto es un medio de 72 pies, o sea que el lado corto es igual a 36. El área dijimos que es lado largo por lado corto. Sustituyendo estos valores tenemos entonces que el área es igual a 72 por 36. Y por último entonces, área nos da 72 por 36 nos da 2592 y pies por pies nos da pie cuadrado. Vamos entonces a comprobarlo con el software matemático Microsoft Mathematics. Vamos a hacer el mismo procedimiento anterior. Nos vamos a resolver ecuación. Sabemos, bueno, vamos a poner el sistema de tres ecuaciones. Sabemos entonces que 180, que es el perímetro, es igual a X más un medio de X. O vamos a ponerle directamente lado corto más X, donde X es el lado largo. También sabemos que el lado corto es igual a un medio de X, o sea, un medio del lado largo. Y por último, disculpen que faltó la tercera ecuación. Nos sirve también para que ustedes vean qué pasa cuando nosotros ponemos la ecuación y le damos a resolver, pero nos faltó agregar algo o escribimos algo mal. Este botoncito de aquí es para editar las ecuaciones. Nos vuelve a abrir el menú que teníamos anteriormente y como ustedes vieron, yo simplemente agregué, se había quedado en el sistema de dos ecuaciones, ya que solamente llegué a digitar dos ecuaciones. En este caso, entonces, voy a darle a un sistema de tres ecuaciones, ya que yo quiero agregar una más. Entonces, vamos a agregar la relación área es igual al lado corto por el lado largo, que lo estamos representando como X aquí. Entonces, resolvemos. Esto de aquí lo voy a borrar. Es lo mismo que esto, pero faltó el área. Lo voy a borrar.
Y vamos a tener entonces que el lado largo es igual a 72 pies, el lado corto es igual a 36 pies y el área es igual a 2592 pies cuadrados. Bien, veamos el inciso C que nos dice que la longitud del lado paralelo es igual a la longitud de un lado adyacente, es decir, que los tres lados miden lo mismo. Vamos a ver los datos. Perímetro ya sabemos que son 180 pies. X es igual a un lado en pies. El área va a ser igual al lado al cuadrado o X al cuadrado. Primero hacemos la relación donde decimos entonces que el perímetro va a ser la suma de los tres lados. Recordemos que como son lados iguales, los estamos llamando X, entonces tenemos que el perímetro es igual a X más X más X. Sustituimos perímetro en la ecuación y vamos a sumar términos semejantes. Tenemos entonces que X más X más X es igual a 3X aquí en el lado derecho. Propiedad simétrica, vamos a decir entonces que si 180 pies es igual a 3X, entonces 3X es igual a 180 pies. Y como queremos despejar a X, vamos a dividir entre 3 a ambos lados de la igualdad. 3 entre 3 nos da 1 por X es igual a X, que es lo que vamos a tener en el lado izquierdo, y en el lado derecho vamos a tener 180 pies entre 3, que nos da 60. Entonces X es igual a 60. Como nosotros sabemos que X es igual a un lado, entonces vamos a decir que el lado es igual a 60 pies. Como vimos, entonces, un lado, que es igual a X, es igual a 60 pies, y que el perímetro es la suma de los tres lados. Entonces vamos a pasar a la comprobación analítica. Tenemos entonces que 180 pies es igual a la suma de los tres lados, y si nosotros sumamos el lado derecho, tenemos que 180 pies es igual a 180 pies. Es decir, que la igualdad se cumplió. Vamos a calcular el área. El área es igual al lado al cuadrado. Sustituimos lado. Área es igual a 60 pies al cuadrado. Y 60 al cuadrado es igual a 3600 y pies al cuadrado es igual a pies cuadrados. Vamos entonces a hacer la comprobación con el software matemático, en este caso Microsoft Mathematics. Ya en el software, entonces vamos a ir a resolver ecuación y vamos a poner la relación que tenemos. La ecuación que tenemos, 180, que es el perímetro, es igual a 3x. Vamos a poner x minúscula y vamos a darle a resolver. Entonces nos da que el lado es igual a 60. También podemos hacerlo como un sistema de ecuaciones para agregar el área. Entonces vamos a decir lo mismo, 180 igual a 3x y que área es igual a x al cuadrado. Como yo quiero colocar un exponente, entonces me voy a ir aquí al apartado de la izquierda y voy a seleccionar este símbolo de aquí. Entonces, ya con esta flechita me está indicando que lo que yo voy a poner va a colocarse como exponente. Pongo 2 y listo, vamos a darle a resolver. Tenemos entonces que x es lado es igual a 60 y que el área es igual a 3600. Bien, entonces los resultados que nosotros obtuvimos fueron que para el inciso A tenemos un área de 4050 pies cuadrados, para el inciso B tenemos un área de 2592 pies cuadrados y para el inciso C tenemos un área de 3600 pies cuadrados. Comprobamos con el libro y vemos que nos dio los mismos resultados. Para realizar el ejercicio 27 de la sección 2.2, página 79 del libro Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica de Swakovsky y Cole, que nos dice que una ventana de vidrio de color se está diseñando en forma de un rectángulo rematado por un semicírculo, como se ve en la figura. El ancho de la ventana debe ser 3 pies, pero la altura h todavía no se determina. Si se han de usar 24 pies cuadrados de vidrio, encuentra la altura h. Vamos a ver la figura. Podemos ver
que el ancho ya nos lo da el ejercicio, debe ser de 3 pies, y la altura es lo que debemos determinar. Además, podemos fijarnos en que esto es una figura compuesta, es decir, que nosotros podemos trazar una línea aquí y formar un rectángulo en la zona inferior de la figura y un semicírculo en la zona superior. Bien, entonces vamos a ver los datos que podemos tomar en cuenta para realizar el ejercicio. Tenemos que el área total es de 42 pies cuadrados, que la altura del rectángulo que estamos denominando h sub r, vamos a llamarle x. También sabemos que la altura total es igual a x, que es la altura del rectángulo, más el radio, que es la altura del semicírculo. También que el diámetro del semicírculo es igual a 3 pies, ya que nos dice que el ancho de la ventana debe ser igual a 3 pies. Sabemos también que radio es igual a diámetro entre 2. Por lo tanto, como ya conocemos el diámetro, podemos sustituir este valor y vamos a tener entonces que radio es igual a 3 medios pies. Además, la base del rectángulo es igual a 3 pies. Algunas relaciones que debemos tomar en cuenta son que el área total va a ser igual al área del semicírculo más el área del rectángulo. El área del semicírculo es igual a 1 medio por pi por radio al cuadrado. Y el área del rectángulo es igual a base por altura del rectángulo, que nosotros estamos llamando x. Vamos a hacer la solución. Empezamos con la relación de el área total, que es área del semicírculo más área del rectángulo. De aquí nosotros vamos a sustituir. Entonces, conocemos el área total, que debe ser 24 pies cuadrados. Sabemos el área del semicírculo, que es igual a 1 medio pi r cuadrado, más el área del rectángulo, que sabemos que es la base del rectángulo por la altura que estamos llamando x, la altura del rectángulo. Entonces, en este paso lo que hicimos fue sustituir. Luego vamos a sustituir el valor de r. Entonces, aquí en el lado derecho tenemos el lado izquierdo igual, y simplemente en el lado derecho tenemos 1 medio pi por 3 medios pies al cuadrado más 3 pies por x. Este 3 pies es la sustitución del ancho del rectángulo. Si nosotros operamos esta potencia y la multiplicación, entonces vamos a tener el lado izquierdo se está quedando igual, ya que no estamos operando en él, y nos quedaría 9 octavos pi pies cuadrado más 3 pies por x. Bien, entonces vamos a restar 9 octavos pi pies cuadrado a ambos lados de la igualdad para dejar el término que contiene la x en el lado derecho, como podemos ver aquí. Entonces, en el lado izquierdo, vamos a dejarlo expresado así, vamos a trabajar con el lado derecho. Tenemos 9 octavos pi pies cuadrado menos 9 octavos pi pies cuadrado, que nos da 0, más 3 pies por x, que nos da 3 pies por x. Entonces, aquí tenemos básicamente esto. El lado izquierdo lo dejamos expresado así para trabajarlo luego. Y aquí, simplemente al hacer la resta de términos semejantes, tenemos entonces 3 pies por x. Bien, esto era lo que teníamos de la diapositiva anterior. Vamos a dividir 3 pies a ambos lados de la igualdad para dejar despejada la x. Entonces, como podemos ver, vamos a tener 24 pies cuadrados menos 9 octavos pi pies cuadrado entre 3 pies es igual a 3 pies por x entre 3 pies. Simplificando, entonces tenemos 24 entre 3, que nos da 8, menos, estamos distribuyendo el denominador. Entonces, 24 entre 3, que nos da 8 pies cuadrados entre pies, que nos da pies, menos, entonces 9 octavos pi entre 3 nos da menos 3 octavos pi, y pies cuadrados entre pies nos da pies. Igual, aquí entonces vamos a tener en el lado derecho
3 pies por x entre 3 pies que nos da x, ya que 3 pies entre 3 pies es igual a 1 y 1 por x nos da x. También conocemos la relación h es igual a x más r. Nosotros ya dejamos x expresado de esta forma, entonces podemos sustituir en h. Sustituyendo entonces x en h, vamos a tener que h es igual a 8 pies menos 3 octavos pi pies más 3 medios pies. Todo esto que está expresado en pies podemos hacer suma de términos semejantes. Por lo tanto, la altura total es igual a 19 medios pies menos 3 octavos pi pies. Vamos ahora a comprobar este resultado con el software Microsoft Mathematics. Bien, ya en el software Matemáticos, entonces nos vamos a ir a resolver ecuaciones. Vamos a poner un sistema de 4 ecuaciones para poder ingresar todas las relaciones que fuimos encontrando. Como primera ecuación vamos a tener entonces 24, que es el área total. Ponemos el área del semicírculo, que es 1/2 de pi. La opción de pi la tenemos aquí a la izquierda. Colocamos pi. Volvemos aquí, colocamos r al cuadrado, recordando que para colocar los exponentes debemos de venir aquí a la izquierda y seleccionar aquí. Comprobando que ya tiene la flechita, es decir, que ya lo que yo escriba me lo va a tomar como exponente, entonces pongo que el exponente es igual a 2. R está al cuadrado. Más ahora el área del rectángulo, que es la base del rectángulo, b sub r por x, que estamos llamando a la altura del rectángulo. También sabemos que el radio r es igual a 3 medios. Sabemos también que la base del rectángulo b sub r es igual a 3. Y por último, que la altura total h es igual a x más r. X es la altura del rectángulo, como ya habíamos dicho, más r, que es la altura del semicírculo, el radio. Entonces le damos a resolver y obtenemos estos resultados. X nos da negativo 3 octavos pi más 8 y la altura total nos da negativo 3 octavos pi más 19 medios. Comprobemos entonces el resultado que obtuvimos y que comprobamos con el software matemático, también con la respuesta del libro. Tenemos como resultado obtenido que la altura total es igual a 19 medios pies menos 3 octavos pi pies. El resultado que nos da el libro es 19 medios menos 3 pi octavos, que es casi igual a 8.32 pies. Vamos a realizar el último ejercicio de este material, el ejercicio 29 de la sección 2.2, página 79 del libro Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica de Swakovsky y Cole, que nos dice que se ha de construir un silo grande para granos, en forma de cilindro circular con una semisfera en la parte superior. El diámetro del silo debe ser 30 pies, pero la altura no se ha determinado. Encuentra la altura h del silo, que resultará en una capacidad de 11.250 pi pies cúbicos. Entonces, veamos el esquema, la figura que tenemos para realizar el ejercicio. Noten que la parte inferior es un cilindro circular, la parte rosada, y que en la parte de arriba tenemos una semiesfera. Entonces, también nos dan el diámetro, que es de 30 pies, y que la altura total va a ser la altura del cilindro más la altura de la semiesfera. La altura de la semiesfera será igual a radio. Entonces, vamos a ver los datos que tenemos para realizar el ejercicio. Tenemos entonces la altura del cilindro, que es lo que vamos a estar denotando como X. El radio, que ya sabemos que es igual a diámetro entre 2. El diámetro, recordemos que es 30 pies, entonces tenemos 30 pies entre 2 igual a 15 pies. La altura total entonces será h más 15 pies, es decir, será igual a la altura del cilindro, que estamos llamando X,
más 15 pies, que es el radio. El volumen de una semisfera es igual a 4/6 pi radio al cubo. El volumen de un cilindro es igual a pi radio al cuadrado por x. Entonces vamos a ver la solución. Tenemos que el volumen total va a ser igual a la suma del volumen de la semisfera más el volumen del cilindro. Como nosotros sabemos a qué equivalen los volúmenes tanto de la semisfera como del cilindro y conocemos el volumen total, vamos a hacer una sustitución de los volúmenes que conocemos. Tenemos entonces que el volumen total es igual a 11.250 pi pies cúbicos y en el lado derecho tenemos 4/6 pi radio al cubo, que es el volumen de la semisfera, más pi radio al cuadrado por x, que es el volumen del cilindro. Si nosotros sustituimos el radio, entonces en el lado derecho vamos a tener 4/6 pi 15 pies al cubo, perdón, más pi 15 pies al cuadrado por x. Haciendo la potenciación y la multiplicación, tendríamos lo siguiente. En el lado derecho, 2.250 pi pies cúbicos más 225 pi pies cuadrados por x. Como nosotros queremos despejar a x, entonces vamos a dejar los términos que contienen a la x a un solo lado de la igualdad. Por lo tanto, vamos a restar 2.250 pi pies cúbicos a ambos lados de la igualdad. Tenemos entonces 11.250 pi pies cúbicos menos 2.250 pi pies cúbicos igual a 2.250 pi pies cúbicos más 225 pi pies cuadrados por x menos 2.250 pi pies cúbicos. Nótese que en el lado derecho tenemos esta cantidad restada con esta cantidad que es la misma. Por lo tanto, tenemos 0 más 225 pi pies cuadrados por x. En el lado izquierdo, entonces, tenemos una resta de términos semejantes. Haciendo esta resta, vamos a tener en el lado izquierdo 9.000 pi pies cúbicos igual a 225 pi pies cuadrados por x. Bien, partiendo de lo que teníamos anteriormente, recuerden que queremos despejar la x, entonces vamos a dividir ambos lados de la igualdad 225 pi pies cuadrados, que es lo que tenemos aquí. Entonces, aquí vamos a tener 9.000 pi pies cúbicos entre 225 pi pies cuadrados. 9.000 entre 225 es igual a 40, pi entre pi es igual a 1 y pies cúbicos entre pie cuadrado nos da pies. Esto es lo que tenemos en el lado izquierdo. En el lado derecho, entonces tenemos 225 pi pies cuadrados entre 225 pi pies cuadrados. Como estamos dividiendo la misma cantidad, estamos dividiendo una cantidad entre sí misma. Esto nos da 1 por x igual a x en el lado derecho. Entonces, por propiedad simétrica, nosotros podemos expresarlo como x igual a 40 pies. Ya nosotros tenemos la altura del cilindro que nos va a ayudar a calcular la altura del silo completo. Bien, nosotros habíamos dicho que h es igual a x, es decir, la altura del cilindro, más el radio, que son 15 pies. Entonces, ¿qué nosotros hicimos? Retomar la ecuación. Sustituyendo ahora el valor de x, que ya lo conocemos, entonces la altura va a ser igual a 40 pies más 15 pies. Es decir, que la altura total es igual a 55 pies, sumando términos semejantes. Vamos a hacer la comprobación analítica. Nosotros sabíamos que el volumen total es igual al volumen de la semisfera más el volumen del cilindro. Entonces, el volumen total era de 11.250 pi pies cúbicos, igual al volumen de la semisfera, que es 4/6 pi radio al cubo, más el volumen del cilindro, que es pi radio al cuadrado por x. Como conocemos tanto el valor de r del radio como de la x, que es la altura del cilindro, entonces vamos a sustituir. Vamos a tener el lado izquierdo igual
Y en el lado derecho vamos a tener 4 sextos pi 15 pies al cubo más pi 15 pies al cuadrado por 40 pies. Realizando entonces la potenciación en el producto del primer término de la derecha, entonces vamos a tener 2250 pi pies cúbicos más, también realizando tanto la potenciación como el producto en el segundo término de la derecha, nos queda 9000 pi pies cúbicos. Entonces, sumando términos semejantes a la derecha, vamos a tener 11.250 pi pies cúbicos, que es igual al volumen total que se tenía en el silo. Es decir, que la igualdad se mantuvo y el ejercicio está bien planteado. Como en todos los ejercicios anteriores, vamos a pasar a hacer la comprobación con un software. En este caso, Wolfram Alpha. Ya en el software, entonces vamos a escribir lo que vamos a calcular. Vamos a tener entonces 11.250 pi, lo vamos a buscar en este apartado donde podemos ver diferentes opciones. Vamos a ir aquí. Tenemos pi, que es el volumen total, igual a 4 sextos pi radio al cubo. Miren, tenemos aquí la opción de potencia. Simplemente le damos, ok. Vamos a borrar la R para colocarla aquí como base de la potencia y colocamos el exponente. Este es el volumen de la semiesfera. Entonces vamos a tener el volumen del cilindro, que es pi. Colocamos la potencia. Tenemos entonces como base R al cuadrado por X. Aquí separamos las ecuaciones con comas y un espacio. Entonces, esta sería nuestra primera ecuación. Luego tendríamos la relación que radio es igual a 15, coma para separarlo. Y tenemos entonces que H es igual a X más R. Recordemos que H es la altura total, que es igual a la altura del cilindro, que estamos denotando como X, más el radio de la semiesfera. Vamos a ir aquí a calcular entrada para que nos dé el resultado. Está cargando. Ok. Recordemos que Wolfram Alpha nos da varios resultados. Tenemos, por ejemplo, un resultado exacto, algunas formas alternativas y por último nos da la solución. Comprobamos entonces que la altura total es de 55, el radio que ya lo conocíamos y lo agregamos simplemente como una relación para que el software pueda realizar la operación. Radio igual a 15 y que X es igual a 40. Recordemos que X es la altura del cilindro. Ahora hacer la comparación del resultado obtenido con el resultado del libro. A nosotros nos dio que la altura es igual a 55 pies y el resultado que da el libro para el ejercicio 29 es 55 pies. Es decir, que lo hicimos correctamente. También me gustaría proponerles algunos ejercicios de práctica. Estos ejercicios fueron tomados de la sección 2.2 del libro Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica de Swakovsky y Cole, que es el libro que estamos utilizando para la elaboración de este recurso. Entonces tenemos el ejercicio 31, que nos dice que un niño tarda 90 minutos en podar un prado, pero su hermana puede podarlo en 60 minutos. ¿Cuánto tardarían en podar el pasto si trabajaran juntos, usando dos podadoras? También tenemos el ejercicio 33. Una niña tarda 45 minutos en repartir los periódicos de su ruta, pero si su hermano la ayuda, a ambos les lleva solo 20 minutos. ¿Cuánto tardaría su hermano en repartir los periódicos por sí solo? Haber visto tanto los conceptos como algunos ejercicios y ejemplos, entonces, ¿qué nosotros podemos concluir? Que mediante las ecuaciones nosotros podemos resolver problemas del día a día, problemas cotidianos, siempre y cuando nosotros tengamos una correcta interpretación del ejercicio al representar la situación con incógnitas. También me gustaría darles como recordatorio que, por ejemplo, en el software matemático Microsoft Mathematics, nosotros tenemos la opción
de resolver la ecuación aquí y que luego de que se abre el menú, entonces recordemos que para hacer un sistema de varias ecuaciones, entonces debemos de indicarlo aquí arriba. También es bueno recordar que tenemos diferentes funciones como pi, exponentes, en el lado izquierdo del software matemático. Al igual que en los demás softwares matemáticos que nosotros utilizamos para elaborar este recurso, como fue Symbolab y Wolfram Alpha, me gustaría recordarles que cuando nosotros entonces estamos haciendo un sistema de varias ecuaciones, en esos softwares para representar cada una de las ecuaciones y separarla de las demás, es necesario colocar una coma y un espacio. También les quiero compartir esta frase motivacional que se me hace muy bonita. El éxito llega para todos aquellos que están ocupados buscándolo. Esto lo dijo el escritor, poeta y filósofo estadounidense Henry Thoreau. Los recursos utilizados para la creación de este material. Utilizamos el software matemático Symbolab para realizar algunos ejemplos y ejercicios. PowerPoint para crear la diapositiva, también para grabar y exportar el video. Utilizamos Microsoft Mathematics principalmente para la comprobación con software de los ejercicios. Y Wolfram lo utilizamos para comprobar tanto algunos ejemplos como algunos ejercicios. La bibliografía consultada para la realización del material, tanto los conceptos como ejercicios y ejemplos, es el libro Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica de Swarovski-Cole, la 12ª edición. Este libro lo pueden conseguir en cualquier librería y si no, también lo pueden conseguir en Amazon. Muchas gracias por su atención.